En un mundo lleno de historias sobre experiencias cercanas a la muerte, hay algunas que se destacan, historias que te provocan escalofríos y te dejan cuestionando los límites de la vida y la muerte. Una de esas historias es la de un niño cuyo viaje al otro lado no solo fue milagroso sino que vino con un mensaje de Jesús que dejó atónitos a todos los que lo escucharon. La experiencia cercana a la muerte de este niño no se debió solo a la supervivencia, sino también a las palabras poderosas y aterradoras que trajo consigo. ¿Qué sucede cuando alguien deja este mundo y regresa con una visión que va más allá de la comprensión humana? ¿Qué pasaría si, en ese breve momento, se les concediera el más raro de los regalos, un encuentro con lo divino? Esta es la increíble y escalofriante historia de un niño que murió y regresó con un mensaje de Jesús que lo cambiaría todo. La historia comienza en un día cualquiera, uno que parecía cualquier otro. Un joven, lleno de alegría, risas y vida, sin saberlo, se encuentra al borde de una experiencia inimaginable. Su vida, llena de potencial e inocencia, fue abruptamente interrumpida por un accidente, un evento tan repentino, tan inesperado, que pareció congelar el mundo que lo rodeaba. En un instante todo cambió. Su cuerpo estaba quieto, sin vida, y en ese momento parecía que el niño había pasado de la vida a la muerte. Para quienes lo amaban, el shock fue abrumador. El dolor era tan intenso que parecía como si el tejido mismo de su realidad hubiera sido desgarrado. El niño, que había formado parte de su vida cotidiana, desapareció de repente. La finalidad de todo esto era demasiado difícil de comprender y, para su familia, la pérdida fue asfixiante. ¿Cómo podrían seguir adelante? ¿Cómo podrían reconciliarse alguna vez con la dolorosa ausencia que dejaron atrás? Pero en medio de esta tragedia, algo extraordinario se estaba desarrollando. Mientras su familia lloraba, mientras sus amigos lloraban, el alma del niño, separada de su cuerpo, emprendió un viaje que alteraría el curso de su existencia. Lo que ocurrió durante esos fugaces momentos entre la vida y la muerte es algo que pocos, si es que alguno, tiene la suerte de comprender o compartir con los vivos. En este espacio más allá del alcance del tiempo, donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujan, el niño encontró algo mucho más allá del reino humano, un reino que cambiaría para siempre su perspectiva. Es aquí donde la historia comienza a dar un giro que nos lleva a los reinos del misterio y el propósito divino. Porque el viaje del niño no terminó con su cuerpo inmóvil. Su espíritu se aventuró en una dimensión desconocida, donde la muerte y la vida ya no tenían el mismo significado. Sin embargo, lo que encontró en ese lugar extraño y sobrenatural sigue siendo un misterio. Pero esta pregunta persiste: ¿qué sucede cuando alguien, especialmente un niño, experimenta la muerte? ¿Qué verdades se encuentran más allá de la tumba, esperando ser reveladas? Para el niño, esta no fue una mera experiencia pasajera, fue un encuentro transformador con algo más grande que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Lo divino, lo eterno y la verdad del propósito de la vida quedaron al descubierto ante él. Sin embargo, ¿qué mensaje trajo su alma a los que aún vivían? ¿Qué poderosa revelación presenció que alteraría para siempre su comprensión de la vida, la muerte y el propósito eterno de Dios? Aquí es donde la historia pasa de ser una simple tragedia a algo mucho más profundo, algo que tiene el poder de llegar a las profundidades de la existencia humana. Habla del mundo invisible, de la otra vida y de la presencia divina que nos espera a todos, incluso en la muerte. Nos desafía a reconsiderar nuestras propias percepciones de la vida,
nuestra comprensión del sufrimiento y nuestra fe en un propósito superior. El encuentro del niño es un mensaje que resuena en todos los que estén dispuestos a escucharlo, uno que puede cambiar para siempre la forma en que vemos nuestras propias vidas y los misterios que se esconden más allá. En la quietud de lo que parecía ser un momento final, la conciencia del niño se desvió de los confines del mundo físico. La vida que una vez había palpitado dentro de él ahora parecía un recuerdo lejano, cuando su alma entró en un reino que no se parecía a nada que hubiera conocido. Este no era el reino de los sueños o la mera fantasía, era algo real, algo profundo. Se encontró en un lugar donde el tiempo no existía, donde los límites del reino terrenal dejaban de importar. Era un lugar de silencio, pero estaba lleno de un peso inexplicable, una presencia abrumadora que impregnaba el aire. El niño, aunque separado de su cuerpo, era plenamente consciente de la inmensidad de lo que lo rodeaba. No estaba solo. El espacio parecía expandirse infinitamente, pero se sentía inquietantemente íntimo, como si toda la creación hubiera convergido en este momento singular. Y entonces, ante él, apareció una figura, una imagen que quedaría grabada para siempre en su memoria. Este era Jesús, pero no la figura serena y gentil que muchos imaginan, representada en tiernas pinturas o cantada en himnos. Esta no era la imagen reconfortante de Jesús extendiéndose para sanar a los quebrantados de corazón, ni el rostro bondadoso que sonreía a los niños y abrazaba a los cansados. No, esta figura estaba llena de una intensidad que el niño no podía comprender del todo. Su presencia era vasta, como un fuego consumidor. El mismo aire parecía temblar a su paso, como si el mundo mismo reconociera la magnitud del ser que tenía ante él. Había un aspecto aterrador en la figura de Jesús, el niño podía sentirlo en lo más profundo de su ser. No era miedo nacido de la malicia, sino algo mucho más profundo. Era el miedo a encontrar el poder divino, algo más grande que la comprensión humana. Este no era el amable Maestro que caminó sobre la tierra, sino la encarnación de la autoridad divina, la presencia de alguien que trasciende el tiempo, que tiene toda la creación en sus manos. Su poder no era abrumador en un sentido enojado, era abrumador por su pureza, por su absoluta certeza, por el peso de su verdad. En el silencio de aquel lugar eterno, Jesús habló. Su voz no estaba llena del tono suave de tranquilidad que muchos hubieran esperado. No hubo ninguna invitación tranquila o gentil. En cambio, sus palabras llegaron con solemnidad, cada sílaba cargada de significado. El niño sintió que cada palabra resonaba en lo más profundo de su alma, como si fueran dichas directamente al centro mismo de su existencia. No había forma de escapar de la profundidad del mensaje. El niño, paralizado tanto por el asombro como por el miedo, escuchó mientras las palabras de Jesús resonaban en el vasto silencio. Sintió la gravedad de cada declaración mientras se hundía en su ser, como si estuviera escrita en su corazón y alma. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Fue una advertencia? ¿Una revelación? El niño todavía no podía entenderlo del todo, pero una cosa era segura, este no era un mensaje que debiera tomarse a la ligera. Las palabras no fueron un suave llamado al consuelo ni una invitación a la paz. Más bien, fueron palabras que removieron los cimientos mismos de lo que el niño creía saber. Parecían exigir una respuesta, no solo del niño sino de todos los que quisieran escucharlos. ¿Fue esta una advertencia para prepararse para algo que está por venir? ¿O fue una revelación de verdades ocultas a la humanidad,
verdades que una vez reveladas alterarían para siempre la comprensión de la vida y la muerte? Mientras el niño estaba en presencia de esta poderosa y enigmática figura, se dio cuenta de que el momento era mucho más que un simple encuentro con lo divino. Era una invitación a algo más grande, algo más allá de su comprensión, una comprensión profunda que sólo podía realizarse en el silencio y el asombro de este lugar sagrado. Era como si Jesús estuviera llamando al niño, y, a través de él, a toda la humanidad, a reconocer algo más profundo que las pruebas ordinarias de la vida. En ese momento, el niño se sintió insignificante y profundamente importante. Él no era más que una pequeña parte de algo inconmensurable, pero lo que había presenciado y experimentado podría cambiar el curso de su vida para siempre. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿cuál era el mensaje que Jesús había venido a impartir? ¿Por qué se había elegido este encuentro para él? ¿Y qué significó para su vida y la de otros escuchar tal mensaje? El niño permaneció congelado en el tiempo, atrapado entre el misterio de la revelación divina y la imponente presencia de Jesús. No fue un momento de miedo ni de consuelo, sino un momento que contenía la semilla de la transformación, un momento que exigía algo más profundo que la comprensión. El niño sabía, incluso en su miedo, que las palabras pronunciadas tenían un significado eterno. El regreso del niño del reino del más allá no fue pacífico. Mientras recuperaba la conciencia en su cuerpo terrenal, una avalancha de sensaciones lo invadió. Su cuerpo, antes sin vida, estaba ahora animado con una vitalidad renovada, pero su alma llevaba consigo un peso que no podía ser sacudido. La experiencia que acababa de vivir en el más allá, tan vívida, tan real, lo dejó con un solo pensamiento que reverberó en su mente, corazón y espíritu: el mensaje que Jesús había compartido con él. No fue un mensaje de consuelo o seguridad, como el niño podría haber esperado de un encuentro tan divino. No, era un mensaje que traspasó su ser, uno que residía en lo más profundo de su alma, para nunca ser olvidado. Prepárense, había dicho Jesús. Porque viene el tiempo cuando muchos se perderán. No saben lo que viene, y no saben cuán cerca están del fin. Estas palabras no fueron meros susurros, fueron una declaración profunda y siniestra que resonó durante toda la existencia del niño. La advertencia fue clara y resonó en cada momento que vivió. El niño ya no podía ver el mundo con los mismos ojos, porque su alma ahora estaba cargada con un conocimiento que transformaría toda su vida. Comprendió que el mensaje no era solo para él, sino para todos los que lo rodeaban, para el mundo. El mensaje era de urgencia. Se acercaba un momento que estaba más cerca de lo que la mayoría de la gente pensaba, en el que muchos se perderían. ¿Pero perdido contra qué? El niño no podía comprender completamente las implicaciones, pero el terror en la voz de Jesús no dejaba lugar a dudas. El futuro, al parecer, tenía un ajuste de cuentas. Una separación entre aquellos que prestarían atención al llamado de Cristo y aquellos que no. Había una sensación de fatalidad inminente, una realidad que muchos habían ignorado o pasado por alto durante mucho tiempo. En la quietud de esa revelación, el niño se dio cuenta de que las personas que lo rodeaban, el mundo en general, eran felizmente inconscientes del peligro que se avecinaba. Estaban viviendo sus vidas, ocupándose de sus asuntos, sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de azotar a la humanidad. La enormidad de esta comprensión se hundió profundamente en su corazón.
Era un miedo que no tenía sus raíces en el egoísmo, sino en la abrumadora responsabilidad de transmitir el mensaje que le había sido confiado. Pero entonces, en medio de las aterradoras palabras de advertencia, surgió una voz de esperanza. Jesús, aunque hablaba del fin de los tiempos, ofreció un camino claro de salvación. Aquellos que me invoquen serán salvos. Pero deben prepararse y vivir según mi voluntad. En esta declaración aparentemente simple reside la dualidad del mensaje, una advertencia de destrucción entrelazada con la esperanza de redención. El niño, abrumado por esta revelación, comprendió algo fundamental: la salvación no era un don pasivo, requería acción. No bastaba simplemente existir con la esperanza de la gracia de Dios, había que prepararse. Había que volverse a Jesús, invocar su nombre y vivir según su voluntad. Este era el camino a seguir. En esta paradoja de terror y esperanza, el niño vio la verdad esencial del Evangelio: la puerta a la salvación estaba siempre abierta, pero era responsabilidad de cada uno atravesarla. Esta dualidad, la advertencia y la esperanza, dejó una marca indeleble en el alma del niño. Era una responsabilidad que no podía ignorar. Ahora llevaba una carga mucho mayor de la que jamás hubiera imaginado, la carga de compartir este mensaje divino. Fue un mensaje que trascendió el tiempo, un llamado a todos en el mundo a despertar, a abrir los ojos, a comprender la gravedad de la situación. Al reflexionar sobre estas palabras, el niño se dio cuenta de que había sido elegido por una razón. Se le había dado esta visión sagrada de la realidad de la vida, la muerte y lo que viene después. Su vida nunca volvería a ser la misma. El camino que una vez recorrió ahora parecía trivial en comparación con el peso del mensaje que había recibido. Comprendió que su propósito ya no estaba centrado en él mismo, sino en lograr que otros escucharan el mismo llamado. El niño ahora era un mensajero, encargado de advertir a otros que se prepararan para lo que se avecinaba. Había visto el lado aterrador del mensaje divino y comprendido sus implicaciones: muchos se perderían y no había tiempo que perder. El mundo tenía que escuchar el mensaje, ahora era el momento. Jesús había ofrecido una oportunidad de redención, pero requería preparación, una vida vivida de acuerdo con su voluntad. No podía haber demora. La gente tuvo que reconocer la urgencia. Pero el niño también llevaba dentro de sí la esperanza de la salvación. Sabía que a pesar del miedo a la advertencia, la puerta a la redención siempre estaba abierta para aquellos que atendieran el llamado. No era demasiado tarde para que nadie cambiara su camino, volviera su corazón a Cristo y buscara refugio en su gracia antes de que llegara el momento del ajuste de cuentas. Este mensaje fue tanto de temor como de esperanza, un llamado a la acción y un recordatorio del amor y la misericordia perdurables de Dios. La vida del niño, alterada para siempre por su encuentro divino, ahora llevaba consigo la responsabilidad eterna de compartir este mensaje, un mensaje que no podía olvidar ni ignorar. A medida que avanzaba en su vida diaria, sus pensamientos eran consumidos por esta única verdad: el momento de prepararse era ahora. Y la salvación estaba en las manos de aquellos que estaban dispuestos a responder con fe y devoción. El niño comprendió ahora, más que nunca, que la forma en que uno respondía a las pruebas y tribulaciones de la vida no era simplemente una cuestión de crecimiento personal, era una cuestión de importancia eterna. Su encuentro con Jesús le había revelado que la vida misma era frágil y que la oportunidad de recorrer el camino de la salvación era fugaz. La experiencia del niño, aunque profundamente personal,
tuvo el poder de sacudir los cimientos de todo lo que había conocido. Cuando intentó por primera vez compartir su extraordinario encuentro con los demás, el escepticismo era palpable. A la gente, especialmente a los adultos, les resultaba difícil de creer. ¿Cómo podía un niño, que acababa de pasar por una experiencia inimaginable, hablar de cosas así con tanta convicción? El mensaje que transmitían no podía captarse ni descartarse fácilmente. ¿Cómo podría él, o alguien más, comprender verdaderamente lo que había experimentado en el más allá? Sin embargo, el chico estaba decidido, inquebrantable en su certeza. Sabía lo que había visto, lo que había oído y lo que había sentido. Y no había lugar a dudas, lo que experimentó fue real. El encuentro del niño con Jesús lo dejó conmocionado pero también transformado. Las palabras de Jesús todavía resonaban en su alma, y el peso de esa experiencia no hacía más que aumentar cuanto más reflexionaba sobre ella. Lo que más lo atormentaba no era solo el mensaje de advertencia que le habían dado, sino la cruda y aterradora realidad de las consecuencias de ignorar el llamado de Dios. En su visión, el niño había vislumbrado algo tan monumental, tan profundo, que dejó una marca indeleble en su corazón. Fue el juicio final. Un tiempo que parecía muy lejano para la mayoría, pero que estaba más cerca de lo que nadie podía imaginar. El niño había visto las almas de los vivos y de los muertos de pie ante el trono de Dios, esperando el juicio. Era una escena diferente a todo lo que jamás hubiera imaginado, una escena de gravedad y significado incomparables. Lo que más le impactó fue la conciencia del gran número de almas que habían sido engañadas. Las palabras de Jesús resonaron claramente en su mente: muchos serán engañados. Muchos serán descarriados. El camino es estrecho y pocos lo encontrarán. Estas palabras no fueron una simple advertencia, fueron una cruda revelación de las terribles consecuencias de descuidar el llamado de Dios. El niño comprendió ahora, más que nunca, el significado del camino que uno elige recorrer. No se trataba solo de cómo uno vivía su vida, se trataba de si realmente siguieron o no las enseñanzas de Jesús, si realmente lo habían aceptado a Él y su llamado al arrepentimiento y la redención. El niño había sido testigo, con vívidos detalles, de las innumerables almas que se habían desviado del camino correcto. Algunos se perdieron debido a su propia arrogancia y orgullo, otros porque nunca se les había enseñado verdaderamente el Evangelio, mientras que algunos simplemente optaron por ignorar el llamado por completo. Y, sin embargo, ante el peso inimaginable de la sentencia, la comprensión fue clara: ya era demasiado tarde. La elección de seguir a Dios o rechazarlo no fue una decisión que se pudiera tomar después del hecho. Había llegado el momento de elegir y muchos habían elegido mal. Este no fue un juicio de meros hechos o acciones, fue un juicio de corazones. En ese momento, ante el trono de Dios, se revelaría la verdad interior de cada alma. El niño entendió que el juicio no se basaría únicamente en actos externos de justicia o piedad, sino en la autenticidad de la relación con Dios. ¿Lo conocían realmente? ¿Caminaron con Él en su vida diaria? ¿Eligieron amarlo y servirle por encima de todo? El niño también vio la gran cantidad de aquellos que, por ignorancia o negligencia, se habían perdido el camino angosto del que hablaba Jesús. El niño lo había entendido ahora: el camino hacia la salvación no era amplio ni fácil. Era limitado, a menudo oculto por las distracciones y engaños del mundo, y requería no solo creencia, sino acción, obediencia a los mandamientos de Dios,
una vida vivida en servicio a Él. El niño se dio cuenta de que muchos de los que se habían llamado a sí mismos creyentes nunca habían recorrido realmente este camino. Habían permitido que el mundo los consumiera, sus corazones se endurecían y sus mentes se nublaban por las tentaciones y los placeres de la vida. El niño sintió que todo el peso de esta comprensión caía pesadamente sobre él. Su encuentro con Jesús había revelado la urgencia del mensaje de una manera que no podía ignorarse. El niño se llenó de una sensación de terror y compasión, terror por aquellos que permanecían perdidos en su ignorancia y pecado, y compasión por aquellos que todavía tenían tiempo de regresar, de elegir el camino angosto antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, agobiado por el mensaje que había recibido, el niño no podía descansar. Cada momento parecía una eternidad, cada día que pasaba era un recordatorio de la urgencia de lo que le había sido revelado. El peso del mensaje no era algo que él pudiera soportar solo. Se le había dado un vistazo a la verdad divina, una verdad que exigía ser compartida con otros. ¿Cómo podía él, sabiendo lo que ahora sabía, permanecer en silencio? La aterradora visión del juicio no era simplemente un concepto abstracto para el niño, era algo real, algo tangible. No fue un evento futuro que le sucedería a otra persona. Era algo que le podía pasar a cualquiera, en cualquier momento. El niño lo había visto y ahora no podía dejar de verlo. Había sido testigo del horror de la separación eterna de Dios y del dolor de las almas perdidas para siempre. Pero había esperanza. Siempre hubo esperanza para aquellos que atendieran el llamado, se volvieran a Dios y caminaran en fe. En su nueva misión, el niño se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Ya no podía contentarse simplemente con seguir los movimientos de la vida. Se le había confiado una responsabilidad mucho mayor que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Había visto la verdad y ahora era su deber compartirla con el mundo, llamar a otros al arrepentimiento. Advertirles de las consecuencias de descuidar el llamado de Dios e instarlos a elegir el camino angosto que conduce a la salvación. Mientras el niño llevaba este mensaje al mundo, se encontró con muchos que se mostraban escépticos, tal como él lo había sido al principio. Pero la urgencia de su tarea era innegable. Sabía que había llegado el momento de prepararse, que el momento del juicio estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Su encuentro con Jesús había revelado la verdad, no había tiempo que perder. La vida del niño se había transformado de maneras que no podía explicar del todo. Lo que había experimentado en ese breve momento, cuando pasó de la vida a la muerte y se encontró con Jesús, no era algo que pudiera simplemente desvanecerse. No era solo un recuerdo encerrado en el pasado, sino una fuerza viva y respirante que moldeaba cada parte de su ser. Después de su regreso al reino terrenal, ya no era el niño despreocupado que una vez vagaba por la vida sin preocupaciones ni una comprensión más profunda de su propósito. No, algo mucho más profundo se había arraigado dentro de él y comenzó a guiar cada decisión, cada acción y cada interacción. Ahora tenía claro que el mensaje que había recibido no debía guardarse para sí mismo. Esa carga pesaba pesadamente sobre él, no de una manera que le causara angustia, sino de una manera que creaba un inquebrantable sentido de responsabilidad. Fue llamado a compartirlo, a correr la voz, a advertir a otros y ayudarlos a comprender la gravedad de lo que había aprendido.
Jesús le había dado un vislumbre de algo más allá de este mundo, un vislumbre de lo que les esperaba a aquellos que ignoraran el llamado divino, y el niño se sintió obligado a hacérselo saber a los demás. No podía soportar la idea de que la gente no se diera cuenta de lo que había presenciado. La paz que surgió de su encuentro con Jesús ahora estaba entrelazada con la responsabilidad de difundir la advertencia. Sin embargo, incluso a medida que crecía y su comprensión de la vida se profundizaba, la reverencia y el miedo que sintió por ese momento con Jesús nunca lo abandonaron. Había un peso en su corazón, una reverencia por el poder y la santidad del Señor, que permaneció con él en cada paso de su viaje. No fueron solo las palabras que Jesús le dijo las que resonaron tan profundamente, sino la presencia misma de Cristo, la gloria y majestad que llenaron el espacio a su alrededor. Ese momento, por aterrador que fuera, se había grabado en su alma. El niño había estado en presencia de algo mucho más grande de lo que podía comprender, y ese encuentro lo marcó para siempre. Es importante entender que el miedo que sentía el niño no era solo miedo al juicio, sino una reverencia por la santidad de Dios. La experiencia no se trató simplemente de las aterradoras advertencias que dio Jesús, aunque fueron importantes. Se trataba de la innegable realidad de lo divino, de una fuerza tan poderosa que dejó al niño asombrado. Este sentimiento de asombro no se convirtió en mero temor, sino que floreció en un respeto profundo y duradero. El niño entendió que la vida misma era frágil, incluso fugaz, pero en el esquema más amplio de las cosas, había un propósito que se puso en marcha antes de que comenzara el tiempo. Su nueva perspectiva de la vida lo hizo profundamente consciente del significado de cada momento. Vio el mundo a través de una lente diferente, donde la búsqueda de placeres fugaces y las distracciones de la vida diaria ya no parecían importantes. El niño, ahora mayor y más sabio, entendió que la vida no se trataba solo de vivir el momento, sino de vivir alineado con un plan mayor. Sabía que el mensaje que había recibido era parte de ese plan y le daba una sensación de paz y certeza. No fue una paz que surgió de la ausencia de miedo, sino una paz que nació del reconocimiento de que todo lo que sucedió tenía un propósito divino. A medida que el niño pasó a la edad adulta, comenzó a compartir su historia con los demás. En ocasiones, la gente escuchaba asombrada, cautivada por sus palabras y la sinceridad con la que hablaba. Otras veces, la gente lo desestimaba, sin saber cómo comprender una afirmación tan extraordinaria. Después de todo, ¿cómo podría alguien comprender verdaderamente la magnitud de lo que había presenciado, la abrumadora presencia de Dios que lo había marcado para siempre? A pesar de esto, el niño, ahora un hombre joven, siguió adelante. Compartió la advertencia que le había sido confiada, instando a las personas a buscar refugio en Dios, a comprender la urgencia del mensaje y a atender el llamado a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En su edad adulta, el niño se convirtió en un faro de fe. Ya no se definía por su ingenuidad juvenil ni por su antigua ignorancia. El encuentro con Jesús había eliminado las capas de complacencia y egocentrismo, revelando un propósito mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Vivió con una claridad de visión que muchos envidiarían, una visión moldeada no por actividades mundanas sino por un llamado divino. Y aunque el terror de ese encuentro nunca lo abandonó del todo, se convirtió en una parte de él que aprendió a abrazar. No fue un miedo lo que lo mantuvo cautivo, sino una reverencia que lo impulsó hacia adelante, impulsándolo a vivir una vida con propósito, una vida de servicio.
La transformación del niño no se debió solo al mensaje de advertencia que llevaba, sino también a la forma en que vivió su vida en respuesta a ese mensaje. Cada elección que hizo, cada acción que tomó, estuvo motivada por una profunda comprensión de que se le había mostrado algo que pocos habían experimentado alguna vez. Sabía que su propósito era ayudar a otros a despertar a la verdad, llamarlos al camino angosto, animarlos a caminar en fe y obediencia. Era un propósito que trascendía las preocupaciones mundanas de la vida diaria, un propósito que solo podía entenderse a la luz de lo eterno. Pasaron los años, pero la misión del niño seguía clara. Compartió el mensaje de esperanza y advertencia que le habían dado, sin rehuir nunca la responsabilidad que le había sido confiada. Vivió sabiendo que la vida era frágil y que el tiempo era precioso. Y aunque su fe había crecido y su comprensión del mundo se había profundizado, el niño seguía siendo, en muchos sentidos, el mismo niño que había estado ante Jesús, con asombro y reverencia, cargando el peso de ese encuentro divino. Su vida, aunque marcada por la transformación, siempre estuvo basada en ese momento singular, un momento que lo había cambiado todo. A lo largo de todo esto, el niño sabía una cosa con absoluta certeza: la vida no se trataba de lo que acumulamos o de cómo vivimos para nosotros mismos, se trataba de vivir en alineación con un propósito mayor. Un propósito ordenado por Dios. Cada día caminaba en fe, confiando en que el mensaje que había recibido no era solo para él sino para todos los que lo escucharan. Fue un mensaje de advertencia, sí, pero también un mensaje de esperanza, la esperanza de que aquellos que invocan a Jesús serán salvos y que no importa cuán oscuros puedan parecer los tiempos, siempre existe la posibilidad de redención. El mensaje del niño, por aterrador que sea, conlleva una verdad que muchos preferirían ignorar, que la vida no es como la imaginamos y que hay un propósito divino detrás de todas las cosas. La advertencia de Jesús al niño sirve como una llamada de atención, instándonos a todos a examinar nuestras vidas, nuestras acciones y nuestra fe. Es un mensaje de urgencia, un recordatorio de que no podemos ser complacientes en nuestra relación con Dios. Debemos permanecer vigilantes, porque el fin puede llegar en cualquier momento. En la historia del niño, vemos un poderoso ejemplo de la verdad detrás de Proverbios 1:7, el temor de Jehová es el principio del conocimiento. En su terror también había sabiduría. Su temor al Señor se convirtió en el catalizador de su transformación, una transformación que lo llevó a vivir una vida más en sintonía con el propósito de Dios. Su mensaje es de esperanza, pero también de advertencia. La pregunta ahora recae en nosotros: ¿estamos listos para escuchar el mensaje, o ignoraremos la advertencia, solo para arrepentirnos más tarde? La elección queda en nuestras manos.